Muchas Dale. gracias. Bueno, damos entonces inicio a la próxima presentación. Está a cargo del profesor Gerardo Francisco Ludeña González, quien nos va a presentar la ponencia titulada El Derecho Europeo y Americano y su recepción por magistrados y sociedad huamanguina, a través de la Pontificia y Real Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Profesor Gerardo Francisco Ludeña es profesor de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú. Así que damos la bienvenida al profesor Gerardo. Muchas gracias por participar en este congreso y por ilustrarnos con toda esta temática y con esta investigación de corte histórico que nos viene a presentar. Muchas gracias. Entonces, damos inicio y nos va a presentar entonces la presentación de PowerPoint el profesor Gerardo. Sí, Gracias. ante todo muchas gracias Andrea, muchas gracias a la universidad, a Panamá Investiga, a Quality Leadership University. Para mí es un alto honor, yo represento a la Universidad César Vallejo, expreso el saludo del fundador, el ingeniero César Acuña y toda la colectividad. La Universidad César Vallejo tiene como punto, eje y trazabilidad el tema de la investigación y aquí nosotros muy contentos de participar en este magno evento. Yo voy a cambiar la tónica un poquito, lógicamente ha habido tantos otros colegas que lo han hecho tan brillantemente. Quisiéramos ahora plantear un tema muy bonito a través de la historia. No olvidemos que la historia es la generadora propiamente de nuestra cultura jurídica y para ello creemos y consideramos que esto es vital e importante. Entonces, por ello, hay un transcurrir en este tema del derecho europeo y americano y su recepción por magistrados de la sociedad huamanguina, cuando podemos nosotros tener en mente tal vez un criterio interesante. Y para ello yo quería simplemente poner un video sin audio para poder visualizar algo que corresponde a nuestra realidad. Espero que no tenga el audio, no sé. Pero en fin, Huamanga, ¿no? Esta es Huamanga. Si ustedes pueden visualizarlo, es una ciudad que está a 750 kilómetros de la capital de Lima, Perú. Me plazco ser huamanguino, está en las Sierra Central, es una ciudad muy histórica de 33 iglesias, una ciudad que tuvo a bien tener jurídicamente, hablando de la cultura jurídica, el escenario de tener la segunda universidad en América Latina, pues lógicamente se tiene Santo Tomás de Aquino como primera que en Centroamérica, se tiene como primera en Latinoamérica la Pontificia y Real Universidad de San Marcos, y se tiene como segunda en América la Pontificia y Real Universidad de San Cristóbal de Huamanga, de quien viene y se trata esta interesante investigación. Es una investigación de corte y enfoque cualitativo, es una investigación que nos muestra a nosotros aprender de qué trata la cultura jurídica y no solamente decir que esta investigación es solo para abogados. ¿No? No, es para todo el mundo jurídico y además para todos y cada uno de los ciudadanos democráticos de todo el mundo, ¿no? Lógicamente hoy vemos acá una brillante procesión que quizás no la podamos ver en mucho tiempo a raíz de la pandemia, pero tal vez en algún momento con el cambio y con una vacuna podamos nuevamente conocer toda esta trascendental figura que tiene y contiene a la vez lo que viene a ser Huamanga, ¿no? Una Huamanga señorial, una Huamanga en la cual ha tenido a bien generar una gran cultura jurídica a través de cada uno de los personajes que han tenido a bien llevar a cabo esta cultura, porque propiamente como se conoce la cultura proviene no solamente de las fuentes del derecho, sino también proviene explícitamente de los personajes, los operadores del derecho y en especial de todos aquellos que forman parte de la ciudadanía, ¿no? Que somos todos y cada uno de nosotros. Por eso que nosotros somos los gestores de este evento interesante e importante y por ello se justifica ello y ahí tenemos el sello de la Universidad Pontificia y Real Universidad San Cristóbal de Huamanga que fuera fundada en un 3 de julio de 1677 y la cual pues dio lustre a toda una población huamanguina. Fue fundada por el célebre clérigo don Cristóbal de Castilla y Zamora, quien fuera muy conocido en aquel entonces por
fuera hijo de Felipe IV, ¿no? Entonces, por ello que tuvo tal condescendencia para lograr que se le dé el pontificado con una real cédula, además, y además con una bula papal, reconocida en ambas, por eso que se conoce como Pontificia Real Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y entonces, a la vez también señalar que, como ustedes han visto en Huamanga, tenemos a don Felipe Guamán Pomayala, también un huamanguino, quien trabajó duramente este tema respecto a la gran problemática de la ciudadanía, la explotación de los indios, y en este tema envió a través del virreinato a España, envió el texto que se llama La Nueva Crónica y Buen Gobierno, para ver si se podía establecer cambios. Lógicamente nunca fue atendido, lamentablemente, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala como uno de los grandes gestores. Y a la vez, dentro de estos eventos, quiero compartir con ustedes y con este muy célebre audiencia, la curia filípica. La curia filípica viene a ser un bestseller dentro del ámbito procesal, es decir, todos los juicios se llevan a cabo a través de un código, y en ese entonces se conocía la curia filípica, que fue creada en 1603 por un célebre asturiano en Lima. Por ello, alguna vez que usted visite Lima, el Museo de la Nación, podrá observar la curia filípica, que fue uno de los grandes gestos que se tuvo en aquel entonces. Del mismo modo, tenemos que también en Huamanga y en las Pampas de Ayacucho se selló la independencia del Perú, ¿no? Y ahí tenemos el obelisco que simboliza aquel desenlace y aquella batalla en la cual sellamos la independencia de Perú en un 9 de diciembre de 1824. O sea, cómo evoluciona la historia y cómo Ayacucho, Huamanga, y dicho sea de paso, ahí habrá una confusión, ¿por qué Ayacucho y por qué Huamanga? Ayacucho, pues, se le da ese privilegio por las pampas de Ayacucho, y esto lo dice Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? El gran libertador, quien cambia, ¿no?, el nombre Huamanga, que fue el nombre de la época del virreinato, el nombre que pusieron los españoles por la trascendencia que tenía esta ciudad, con el nombre de Ayacucho, respetando igualmente como ciudad de Huamanga. Entonces, este es un tema sugerente, como hemos dicho. La cultura jurídica no solamente es una ciencia jurídica, sino también a la vez es parte de la historia jurídica, y como lo dice Lawrence Futman, profesor de la Universidad de Stanford, ¿no?, a partir de los años 70, donde se acuña este criterio de la cultura jurídica, establece pues que no solamente las fuentes del derecho y los operadores es lo elemental, sino también la propia conducta de la ciudadanía, que genera tal vez un estatus de entendimiento de lo cual significa y trasciende en lo mejor, ¿no?, dentro del ámbito de la cultura y la legalidad, que eso es también interesante, que podemos nosotros descubrir esta investigación importante, ¿no? Lo dice igualmente Basadre, de Trasenies, juristas peruanos que han desarrollado la historia del derecho, de que este es un evento en el cual se da la fenomenología del derecho. Del mismo lo dice Al Rose. O sea, el derecho es constante, el derecho es sin hilo, el derecho no simplemente se crea, el derecho se genera, se descubre a través de del propio actuar de nosotros. Y nosotros hemos escuchado en todo este evento muchas citas en las cuales prevalece la dignidad de la persona, su ahínco de progreso, de trabajo, y eso es lo que hace falta dentro de la prosecución de conseguir las leyes, ¿no? No es que se le imponga la ley, pues si no, esta no sirve, no es práctica, no es de justicia, y ese es un tema también interesante y trascendente que nosotros observamos, ¿no? ¿Qué más tenemos alrededor? Los antecedentes en los cuales se descubre. Es una atenta lectura de los expedientes del Archivo Regional de Ayacucho. Me preocupé en visitar el Archivo Regional de Ayacucho y buscar, acopiar un promedio de 200 incidentes de la época. ¿Y por qué una época? Una época en donde ya se había dado el primer Código Napoleónico, o sea, en 1804, y nosotros ya habíamos conseguido la independencia en 1821 con el general San Martín, pero que aún no existían las leyes peruanas. Subsistía todavía la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, y además subsistía, como comenté, la curia filípica, ¿no? O sea, un interesante acopio de información, pues ya existía un juzgado civil de derecho en Huamanga, pero
¿Qué sucede? El juzgado estaba administrado por el alcalde de primer voto y a la vez en apelación, es decir, en segunda instancia, lo veía el prefecto del departamento o en todo caso lo revisaba el intendente. O sea, también era a la vez judicial como político. Entonces esto generaba pues en el tiempo decimonónico una cierta, digamos, prevalencia de, en ciertos casos, de obstrucción de la administración de justicia, pues había pactos que a veces se realizaban, de los cuales pues se daban además múltiples pleitos. Otra de las características que podemos observar nosotros aquí en Huamanga, en la época en la cual referimos en este estudio, es la hiperlexia. ¿Y qué es la hiperlexia? Una gran cantidad de pleitos. Todo era conflicto, había una actividad contenciosa, una litigación constante. Había demasiados pleitos. Incluso ahí Samaco lo refiere más adelante que en Huamanga y en Lima había más abogados que en Madrid en aquella época. ¿Por qué? Porque les encantaban y estaba la sociedad muy abocada en reclamar sus tierras, en pedir mayores parcelas, en hablar respecto a la tenencia de menores, o sea, asuntos interesantes que el juzgado de derecho en Huamanga se podía observar a través de esta coyuntura, ¿no? De la vigencia del Código Napoleónico. Numerosos juicios. Entonces, este trabajo de investigación resulta interesante. Ahí mostramos cómo hemos trabajado a través de un método natural, de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo. Propiamente, este es un enfoque cualitativo que nos da una categoría de tipo básica y buscando como desarrollo, ¿qué? Una teoría fundamentada y a partir de ello generar de todos estos estudios de caso un propósito, un resultado que tal vez trascienda y genere mayores comentarios y mayores investigaciones de categoría fenomenológica, pues el derecho es eso, es praxeológico, es cambiante, como lo refiere Al Rose, ¿no? Entonces, estos estudios de casos nos dan a través de una triangulación de datos que refiere Denzin dentro del ámbito del método natural y del enfoque cualitativo, esa virtud para poder investigar aún más y conseguir cada vez un peldaño más a partir de un nivel exploratorio, un nivel descriptivo y así correlativamente. Entonces, igualmente, se basa en la teoría de la interpretación libre. ¿Por qué? Porque en el derecho tenemos una cualidad, y eso debemos saber todos. En el derecho no hay verdades irrefutables, ni soluciones únicas. No pertenece a lo categórico, sino a lo controvertible. Eso es el derecho. Entonces ahí nos hacemos una pregunta. Y yo también me hago varias veces varias preguntas y a la vez reflexiono cuando yo como docente universitario de las aulas, en aquel momento que tomo una entrevista a un joven que postula y le digo, ¿por qué quiere estudiar derecho? Y él me dice, porque quiero que haya justicia en mi familia, porque quiero lograr que las personas de escasos recursos, las personas vulnerables, tengan oportunidades y se haga justicia. Yo le digo, muy bien, lo felicito, pero de pronto me da una tremenda pena porque el derecho, no hay verdades irrefutables y del derecho a la justicia muchas veces hay un gran vacío, un limbo entre ellos, que solamente puede cambiar en base a qué? En base a la honorabilidad de las personas, en base a la moral, en base a la ética. Y entonces, ese es un tema de investigación interesante, importante, de las sociedades, de la colectividad, que son importantes para cambiarlas. Y aquí también hay un pensamiento interesante de Georgias, ¿no? O el primer abogado que dice, yo soy tan capaz de defender la verdad como la mentira. Y siempre gana. Ustedes podrán ver en todas las esferas de diferentes países en la cual en el Poder Judicial existen grandes atropellos y falta de justicia latente. No sin ello podríamos decir, ¿no? Que, por ejemplo, hay una pequeña historia en donde Maquiavelo dice que va al Poder Judicial y la visita y toca la puerta principal del Palacio de Justicia. Demoran en abrir, pero le abren la puerta y pregunta, ¿a quién busca? Y él se fija y dice, Palacio de Justicia. Sí, yo busco a la justicia. Y le dicen, acá la justicia no vive, viene de vez en cuando. Aquí quien vive es el derecho. Entonces, ese es un tema gravitante, importante. ¿Por qué? Porque como dice Protágoras, el hombre es a la medida de todas las cosas, ¿no? Cuando hablamos de justicia, hablamos de lo ético, de lo metafísico, y no siempre la justicia se conlleva con el derecho. Igualmente Heráclito, que habla sobre la medida de las cosas,
Protágoras, que habla sobre la medida de las cosas, Marco Aurelio, que habla sobre la justicia, que es lo útil, ¿no? Entonces son pensamientos importantes. Nietzsche, que habla sobre lo útil, que tiene que ver, y también ahí refiriendo a ello, las gravitaciones que se presentan en la genealogía de la moral con las conductas de las personas de influencia aramita, en la cual nosotros conllevamos a tener criterios a veces drásticos, draconianos frente a una autoridad y decir, este es corrupto, este tiene todos los defectos, a este debemos destruirlo. Y entonces el afán de la política, que tiene que ver justamente con esta cultura jurídica de los estudios en los cuales vemos. Y así la humanidad va conociendo diferentes estadios de la justicia en una evolución a través del tiempo, y de esta manera llegamos, por ejemplo, a decir algo importante que también lo dijo José Lobo, ¿no? Al hablar de Foucault. Si creemos que cartabones y leyes rígidas, entonces vamos a solucionar con ello los problemas sociales que tenemos, eso no es justicia. O sea, es decir, si creemos que poniendo más rigor, poniendo leyes draconianas, vamos a conseguir el cambio, esto es complicado. Y si vamos a decir, este fulano no actúa bien, entonces hay que darle la ley más dura, no es la solución de los problemas. O sea, si el Estado y si el mecanismo es vigilar y castigar, nunca habrá justicia, lo dice Foucault. Entonces, es un pensamiento que nos invita a reflexionar, un pensamiento que busca teoría fundamentada. Por eso es que esta investigación es interesante, porque dentro de su marco metodológico es de carácter interpretativo, como ya lo dijimos, es cualitativo, hermenéutico. El escenario es el Huamanga, tomamos a través de la historia, la elucubración de lo que fuera Huamanga hacia adelante y cómo funcionaron las revisiones de los expedientes judiciales, ¿no? De análisis documental, que también es interesante, importante, bajo este diseño que la cual nosotros presentamos. Entonces, gran parte de toda esta historiografía nos conlleva a señalar, pues, de que en una sociedad es preponderante la cultura jurídica. Y para ello tenemos nosotros Huamanga como un escenario importante, una época donde había un juzgado de derecho, donde el español podía arreglar los juicios porque a la vez podía hablar con el alcalde, que también era el mismo juez, y en segunda instancia podía hablar con el prefecto, que también hacía de juez en segunda instancia. Podía arreglar los asuntos. Y por ello esto nos entristece, porque hay referencias, ¿no? que refieren que el tema del jus vetus. ¿Qué era el jus vetus? El jus vetus precisamente era uno de las maneras de obrar que se tenía. Echa la ley, echa la trampa. Que incluso viene desde el aspecto del derecho canónico, ¿no? Y esto conlleva a que pues muchos juicios se arreglaban, y había algunos títulos, inclusive en aquella época se decía pues de que González Prada señalaba, ¿no? Que todos nuestros doctores pertenecen, dice, a la Unión Católica, a la Adoración Perpetua, a la Archicofradía del Señor de los Milagros. Es decir, si uno pertenecía a una archicofradía, estaba muy bien visto. Y entonces, aquel abogado que iba a todas las celebraciones de misas los domingos y participaba en todas las procesiones, era aquel abogado que ganaba su juicio. Incluso le decían, oiga, abogado, ponga Gerardo Ludeña abajo, frecuentamos sacramentos. Ese era un buen abogado. No necesitaba otra placa, porque esa era su carta de presentación, porque sin tapujos, incluso si había dentro de la Real Audiencia alguna defensa pactada, como muy bien sale a la luz de la investigación, el presidente de la Real Audiencia decía, las leyes se acatan, pero no se cumplen. Y listo. Y con ello se resolvía el juicio a favor de quien pues había tenido previa conversación. Entonces, todo este tema es interesante. Dentro de la investigación, ya lo hemos referido sobre la curia filípica, un tema muy bonito. Juan Devia Bolaños, que fue el gestor de la misma, es un tema procesal por la cual se dieron todos los juicios de la época, y a la vez estos juicios, interesantemente, duraron y sirvieron para todas las litigaciones por 250 años, y en todo el mundo tuvo una vigencia interesante. Yo les invito a conocer y a investigar sobre Acuria Filípica y su desarrollo, porque tuvo varios libros, tuvo juicio civil, juicio criminal, juicio de residencia, juicio de segunda instancia, todos los procesos en los cuales fueron ventilados, incluso el laberinto del comercio terrestre para todos los temas de derecho comercial. Entonces, esta aplicación del jus vetus viene incluso aún del derecho canónico, ¿no? San Isidoro de Sevilla ya lo había difundido en la época de la colonia, pero que lamentablemente se utilizaba solo para efectos de la costumbre. O sea, la costumbre era la que
daba el compás dentro de la cultura jurídica. Hoy en día se dice, pues no, la ley se deroga por otra ley, pero eso es ya a partir del Código de Cerdeña de 1830. Antes no, antes era el desuetudo jurídico, o sea, la costumbre era la que cambiaba la sociedad a través de la cultura jurídica. Entonces, son pensamientos interesantes, las sociedades son distintas, pero sin embargo se fusionan, se transforman, hay un juego de un papel fundamental de la construcción de la cultura, y estos principios y entornos de valores con trazabilidad en el estudio de subculturas coexisten en todo el mundo, ¿no? A través de las sociedades. Y también hay que mencionar, lógicamente, ya adentrándonos hacia el contexto actual, la trialidad del mundo jurídico, ¿no? Y ahí tenemos a Hans Kelsen, quien acuña el tema del objeto del derecho que viene a ser la norma, pero también podemos hablar de Carlos Cosio, ¿no? Que viene a hablar sobre la fenomenología y praxeología, sobre hablar, ¿no? Referente al tema axiológico, al tema del respeto de los derechos, que también es un tema importante, los derechos fundamentales, como así lo reafirma Goldsmith, Kant en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, toda esta estructura jurídica de las instituciones, a partir de la Pontificia Real Universidad San Cristóbal de Huamanga, conlleva todo este quehacer jurídico interesante, compartiendo con la cultura jurídica, que es el mensaje que tiene esta investigación, de decir que simplemente los abogados no tienen ahí el fin y el efecto del cambio sociológico y jurídico del país, de su nación, de su estado, sino también es el propio ciudadano con sus costumbres, con sus intereses, con lo que accede frente a las normas y que van cambiando según el interés que viene teniendo esta persona. Ahí tenemos lo peculiar en esta investigación, propiamente, para culminar un par de minutos, por favor, la restitution íntegro, que es interesante. Doctor, Tenemos también las leyes especiales para emigrados. un ¿Un minutito. minuto? Sí, un Vale, minuto, perfecto. Y gracias. tenemos el juicio de paz, por ejemplo, los artículos 12 de la Constitución. Y acá les muestro así rápidamente, teniendo el minuto, todas las investigaciones de procesos ejecutivos importantes, de copias certificadas del expediente seguido por Pedro Ruiz de Castilla para optar a la profesión de abogado, que nos muestra incluso valores y medidas de la época, el quintal, la arroba, la fanega, porque había el trueque, ¿no? Anteriormente no se tenía propiamente el uso de la moneda, y los intendentes de la época, los rectores de la universidad, el orden cronológico de personajes, todo ello sale del producto de la investigación. Muchas gracias, yo pienso que hay para más, pero este es un tema muy bonito de enfoque cualitativo que les muestro con mucho respeto a todos ustedes. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, doctor Ludeña. Sí, es una investigación que da para mucho, es una investigación súper rica, los archivos históricos son súper ricos y se pueden sacar miles de variables en cuanto a eso. Así que los exhortamos a seguir la conversación, a seguir esta importante digamos, vena de análisis. Así que agradecemos muchísimo al doctor Ludeña que nos acompaña desde Perú y hizo una excelente convocatoria sobre el Congreso Panamá Investiga, así que le agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo por atender esa invitación de parte del Congreso y de parte del comité organizador del Congreso Panamá Investiga. Muchísimas gracias. A usted, gracias, Andrea. De nada. Así que seguimos.